Saludos estimados compañeros del doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica y Educativa. Mi nombre es María Angélica Sobral. Saludos al doctor Sergio Arias. Yo les voy a hablar acerca del planteamiento del problema con el modelo de INSAVALE sugerido por el doctor Sergio Arias. Para el planteamiento del problema, seleccioné el siguiente título: Representaciones sociales del docente en el área de la matemática al vislumbrar la evaluación de su desempeño en pospandemia en liceos públicos de la parroquia Pedro María Morantes. En la siguiente lámina, como podremos observar, aparece lo que nosotros observamos en esta situación, que está relacionado con el concepto del desempeño docente. El estudio de las representaciones sociales de Sergio Moscovici ofrece un cambio profundo para analizar los sentidos y significados de la matemática a través de las representaciones sociales. Su análisis se caracteriza por identificar las manifestaciones que se generan alrededor del objeto de estudio. Según García, Ruiz y Peña, las representaciones sociales no son solo productos mentales, sino construcciones simbólicas que crean y recrean en el curso de las interacciones sociales como maneras específicas de entender y comunicar al mundo. Las representaciones sociales, el conocimiento numérico, los sentimientos y los intereses, los sentidos y significados, el argot popular y el objeto de estudio es lo que queremos trabajar en esta parte del planteamiento del problema. Los docentes en el área de matemática después de la pandemia, sobre su experiencia, relatan la dificultad por parte del estudiante para el empoderamiento de habilidades relacionadas con el conocimiento matemático. Esta carencia de dominio de contenidos es elemental y limitan al docente en la prosecución de la asignatura, tanto de forma presencial como de forma virtual. Para ello aparecen los síntomas y el pronóstico. En esta convergencia sintomática nosotros podemos ver los elementos sociológicos como la percepción, el entorno, las tradiciones, las costumbres, los mitos y las creencias que influyen en el desarrollo de habilidades matemáticas. Según Villamizar, sobre el rendimiento actúan factores económicos, sociales, culturales y tecnológicos, pero esta no es la única en el salón de clase. Algunos autores también consideran otros factores influyentes, entre los cuales se encuentran la baja autoestima, la desmotivación, el fracaso escolar, la desvinculación con el entorno, la frustración por la dificultad para conseguir soluciones hacia problemas matemáticos y, en el peor de los casos, la deserción escolar. En la educación básica media y diversificada se observa que los estudiantes apenas adquieren una parte del conocimiento matemático en el cual se encuentra descontextualizado y fuera de la realidad, por lo que en muchas ocasiones el estudiante se limita a realizar actividades vinculadas al desarrollo de ejercicios y problemas de forma mecánica. Luego, no se genera un aprendizaje significativo en el que el estudiante pueda realizar el proceso de transposición didáctica en otras asignaturas científicas y en otras áreas como son la física y la química. Esto hace que los docentes permanezcan anclados a temas triviales sin poder proseguir con los contenidos, ya que en ocasiones el estudiante no comprende lo más elemental, por lo que el tiempo es limitado, no se logra cubrir los temas, así que el estudiante avanza de año muchas veces sin ni siquiera el 20% de lo que debería aprender en ese año. Al mismo tiempo, no se sabe manejar los recursos tecnológicos como las apps, las páginas web y los software que permiten demostrar el uso de los contenidos matemáticos. Por esta razón, se generan las posibles interrogantes. ¿Cuál es el significado de la evaluación del desempeño de los docentes en el área matemática en los estudiantes, en el campo de la representación social, en los liceos públicos de la parroquia Pedro María Morantes, San Cristóbal, Venezuela? ¿Qué opiniones, símbolos, actitudes, mitos y creencias, vivencias, imágenes y valores están presentes en la representación social de los docentes del área de matemáticas sobre la evaluación de su desempeño docente en liceos públicos de la parroquia Pedro María Morantes, San Cristóbal, Venezuela?
¿Cuál es el campo de la representación social de los docentes en el Liceo Nacional Dr. Jesús María Pellín sobre la evaluación del desempeño en el área de matemáticas? Fíjense que en este planteamiento del problema, a mí me gustaría tratar de ir seleccionando, por lo menos tenemos los liceos públicos y también el liceo muy puntual, que es en el liceo en el que yo trabajo. Sin embargo, quise colocarlo como liceos públicos de San Cristóbal para que entre la posibilidad de no solo realizar este estudio en una sola institución, sino que sea en varias instituciones a nivel circuital, que es lo que nosotros manejamos en la zona educativa. Pero, ¿cuál es la realidad que quiero conocer? Una de las realidades que he observado es la evaluación del desempeño docente en el área de matemática ante la realidad social después de la pandemia. Como es bien conocido, el problema que presenta la mayoría de los estudiantes en el área científica, en la cual siempre se han presentado dificultades para su comprensión, y a esto se le suma una gran interrogante que está vinculada a las tecnologías de la información presentes en nuestro tiempo. Por esta razón en particular, se presentan los siguientes hechos que pudieran caracterizarla como problemática de bajo rendimiento en el área: la descontextualización, plataformas tecnológicas, el cambio curricular, la poca implementación de los modelos matemáticos, planes de acción elaborados por los planteles educativos en donde se desconoce el modelo de enseñanza aplicado por el docente, la falta de actualización docente, las dificultades para crear indicadores acordes con lo que se desea evaluar. Esta es nuestra realidad. A continuación hablaremos de la caracterización de la realidad como posible problema social, en el que realmente no se comprende el porqué. Si existen tantas formas de alcanzar determinados contenidos académicos, ya sean desarrollados por mecanismos virtuales o presenciales de forma didáctica, el conocimiento matemático llega parcialmente, no es en su totalidad. Todo esto ha generado interrogantes antes de la pandemia, pero en la etapa de pospandemia se observa que la educación virtual en algunas instituciones se presentó de forma equivocada, sin la interacción estudiante-docente, solo vía correo con determinadas actividades en donde tanto el estudiante como el docente se encontraban omnipresentes. Por esta razón surge la curiosidad sobre cómo se está desarrollando la enseñanza y el aprendizaje, en particular de la matemática, y qué está haciendo el docente ante la presencia permanente de los recursos tecnológicos que llegaron para quedarse en nuestros tiempos. Nuestro perfil problemático. La dificultad para seguir instrucciones por parte del estudiante, el desconocimiento de muchas aplicaciones como los software, las páginas web y la multimedia por la desactualización, desconocimiento de los cambios constantes de los currículos educativos en los que muchos docentes permanecen anclados a la educación tradicional con libros muy antiguos, desde la contextualización de la realidad. Problemas para realizar la transposición didáctica. El estudiante ve algún tema y no entra en sí para poder relacionarlo con otras áreas de aprendizaje. Por ende, se produce el bajo rendimiento escolar, la deserción estudiantil y la poca actualización docente. Tenemos docentes que todavía están trabajando de manera desarticulada. Pero lo que podría pasar si nosotros no valoramos qué es lo que está sucediendo en nuestras aulas con respecto al desarrollo de la asignatura matemática después de la pospandemia. Dificultad para avanzar en los contenidos. Un aprendizaje carente de sentido. La falta de preparación del estudiante para el siguiente nivel de estudios. Una posible deserción escolar por falta de motivación. La degradación de la profesión docente. El bajo rendimiento y la falta del interés del docente por formarse en programas de actualización. ¿Cómo subsanar este control del pronóstico? Al conocer el núcleo de la representación social, el investigador puede promover espacios de aprendizaje novedosos con estrategias técnicas y modelos que ayuden a la construcción de un nuevo concepto de desempeño docente en el área matemática, por lo que es ahora que la autora propone desarrollar en el Liceo Nacional Jesús María Pellín y, por qué no, en varios liceos
de la parroquia Pedro María Morantes el estudio de las representaciones sociales de la evaluación del desempeño docente en el área matemática para construir vínculos entre la educación y la sociología y modelar el aprendizaje matemático concreto a la realidad en donde participan los estudiantes. Según lo expuesto, se propone reconocer el núcleo de la representación social para promover espacios de aprendizaje. En la siguiente lámina, sobre lo que se conoce y los saberes prácticos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos el rendimiento escolar, cuáles son los contenidos curriculares, cuál es la forma de la didáctica de la enseñanza, cuál es la formación docente, cuál es el uso de herramientas tecnológicas podemos usar, ya sean las web, los videoforos. Conocemos las teorías de aprendizaje. ¿Qué deseamos conocer? ¿Cuáles son los efectos de la pospandemia sobre el aprendizaje matemático? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la enseñanza virtual y cuáles son los beneficios de la misma? Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi presentación del planteamiento del problema. Que tenga un feliz día.